Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro realmente espectacular. Es un cilindro que me envía mi amigo Tony desde Francia. Muchísimas gracias, Tony. Un cilindro de fabricación francesa, de la marca Vachette, no sé cómo se pronuncia exactamente, Assa Abloy. Aquí tenéis el boca llave, espectacular, realmente espectacular. Tiene forma triangular, de triángulo invertido. Si os fijáis, es la misma forma que tiene el logo aquí en la llave. Está muy conseguido, muy bonito. Es el modelo Axi Home, no sé cómo se pronuncia tampoco, pido disculpas. Funciona perfecto, como podéis ver. La llave espectacular también. 15 pernos activos, 15, 5 en cada lateral, 5 a derecha, 5 a izquierda, 5 superiores, todos cargados a muelle, y yo creo que son todos normales o biselados. Se pasan con mucha facilidad. Hace falta aplicar una tensión media alta, demasiado alta para lo que sería un cilindro de estas características. La tensión seguramente será media nada más, pero este tipo de cilindros como los queso, cava, me gusta trabajarlos a tensión muy baja, y este va más alta que los demás. 15 pernos, como os digo. Aquí los tenéis en la llave. Hay todo tipo de alturas. En los superiores los dos traseros son muy largos, el tercero es muy corto. En los de la izquierda, aquí estaría el segundo, aunque no hay corte. El segundo perno es un corte acero. Este sería largo, el quinto es corto. En el lado derecho pasa lo mismo con el quinto perno. Aparentemente no hay corte, pero sí que está el perno y hay que ganzuarlo. El primero y segundo son también cortos. De hecho, ese sería este que veis aquí. Este sería el quinto, este perno, y como veis está, y hay que ganzuarlo hasta el fondo. Era el cilindro completo. El cilindro venía entero, así como veis. No tiene grupillas aquí, con lo que no podía desmontarlo. He decidido partirlo en dos para desmontarlo y para compartir con algún compañero una mitad. No se puede desmontar. Aquí no hay ninguna grupilla ni nada que me permita desmontarlo. La cerradura es este cilindro que viene sujeto al cuerpo por este perno de acero. Es un perno muy largo, muy grueso, que llega hasta aquí. Imposible de taladrar o de extraer. Seguramente el rotor va sujeto por la parte delantera, igual que este disco. Aquí hay un disco de acero que gira libre. Sin extraer el total del cilindro es imposible soltar el rotor. No tengo ninguna posibilidad, con lo que no voy a poder desmontar el cilindro para mostraros los pernos. Pero ya os digo que se sienten todos como normales y en todo caso como biselados. El lado exterior sería este. La única diferencia que veo en el lado exterior es esta cortina que tiene aquí. Pero esta cortina a la hora de ganzuar no es ningún problema, ya que el tensor mueve el lado superior y la ganzúa mueve el inferior, y tendríamos acceso a todo el boca llave con igual comodidad que en el lado interior. Esta cobertura no dificulta el ganzuado en modo alguno, es simplemente para que no entre porquería dentro del boca llave. Y de hecho esta mitad es más sencilla de ganzuar que esta otra, ligeramente más sencilla, tiene un feedback más claro. La que voy a ganzuar es esta, la que sería el lado interior, tiene igual los 15 pernos, y al estar totalmente abierta el ganzuado es el mismo, pero me va a permitir mostraros los pernos ahora cargados a muelle, y luego una vez ganzuados a diferentes alturas, y cómo al volver el rotor a su sitio saltan todos y vuelven a su lugar a estar cargados a muelle. Ahí tenéis los pernos. Lo pondré ahora
en el aprieto y se verá mejor. Vamos a ver si podemos iluminar en cualquier caso. Aquí tenéis 5 superiores, 5 en ese lateral y 5 en ese otro lateral. Ninguna guía interior, nada más, pero espectacular el bocallave y el cilindro, realmente espectacular. Bueno, vamos a colocarlo en el aprieto y recoloco la cámara y intentamos ganzuarlo. Vuelvo en un momento. Bien, ya lo tenemos colocado en el aprieto. Prefiero cortar y colocarlo para hacer con calma los ajustes de la cámara, del ángulo. Como veis, funciona perfecto. Ahí tenéis el bocallave. Voy a utilizar este tensor casero. Este tensor es fino, en este sentido es fino, así ocupa el mínimo posible en el bocallave. Como veis, se encaja perfectamente. Puedo hacer tensión en ambos sentidos. Y la longitud de esta parte que entra dentro del bocallave es de 8 milímetros, lo que me permite hacer tensión perfectamente y no tapar el primer perno superior, este de aquí, queda accesible, ya que este perno está a algo más de 8 milímetros. He medido la distancia para poder hacer el tensor, puedo hacer tensión y puedo acceder a todos los pernos superiores sin problemas. Bien. Solo he visto un vídeo en internet en el que ganzuaban este modelo de cerradura y lo hacían haciendo tensión en la leva, sin hacer tensión dentro del bocallave, que siempre dificulta un poco la apertura. Así que esta sería la primera apertura si no me ha engañado Google. Bueno, vamos allá. Tensión media. Este es un cilindro que va a requerir una tensión media. Me gustaría trabajar con tensión más baja, pero no va a ser posible por los pernos que yo creo que son biselados. Se me pasan fácilmente. Voy a utilizar esta ganzúa. Es una ganzúa en diente de merluza, un diseño de Pitt, originalmente de Avasel. Espectacular, espectacular. Vamos a ello. Vamos a empezar por los de la izquierda. Cuando coloquemos todos los de la izquierda pasaremos a los de la derecha y cuando coloquemos todos los de la derecha colocaremos los superiores y con algún ligero retoque debería de dar la apertura si todo va bien. Es común tener que distensionar porque, como os digo, se pasan fácilmente. Vamos allá. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto ha dado un ligero clic. Primero nada, segundo, tercero, cuarto un clic, quinto pide un clic, primero nada, segundo un clic, tercero nada, cuarto un clic, quinto colocado, primero, segundo parece colocado, tercero parece colocado, cuarto colocado, quinto, vamos a repasar bien, cuarto, no estoy seguro de que el quinto esté bien colocado, vamos a ver los de la derecha, primero nada, segundo nada, tercero un ligero clic, cuarto nada, quinto nada, vamos a ver. Voy a distensionar, ahí se ha oído un clic, primero, segundo, ahí está el tercero, un clic, cuarto, quinto hace un clic, primero, segundo pide, un clic, primero nada,
creo que he pasado el tercero. Sí, creo que he pasado el tercero. Distensiono. Voy a repasar los de la izquierda. Primero colocado, segundo colocado, tercero. Están todos colocados. Vuelvo a la derecha. Primero. Segundo un clic. Tercero colocado. Cuarto. Quinto pide. Un clic. Primero colocado. Segundo. Tercero y cuarto colocados. Quinto colocado. Izquierda. Siguen todos colocados. Hay que tener paciencia y volver sobre los ya colocados para asegurarnos de que el rotor ha ido todo lo allá que puede ir. Vamos con los superiores. Primero nada, segundo nada, tercero pide. Un clic. Segundo pide. Un clic. No, ese era el primero, perdón. Se ha saltado aquí abajo el primero, se ha saltado de la derecha. Vamos a repasar. Vamos a ver que el quinto esté en su sitio. Ahí parece que está. Vamos a con los de la izquierda. Parece que están en su sitio. Primero lo colocamos de nuevo. Se salta. Probablemente hay uno de los superiores ligeramente pasado. Vamos a retocar. Primero, segundo, tercero. Cuarto y quinto son muy largos. Voy a distensionar. Ahí se ha oído un clic. Primero de la derecha pide. Ahí ha dado un buen avance. Repaso los de la izquierda. Y voy a por los superiores. Primero colocado, segundo colocado, tercero, cuarto, no estoy seguro. Un clic en el cuarto y abriría. Ahí tenéis el cilindro que ha girado. Vamos a ver si puedo alumbrar. Si quiere funcionar la luz. Ahí está. Ahí tenéis cómo gira. Estaría ganzuado. Lógicamente, para darle toda la vuelta habría que ganzuarlo 3 veces y eso es algo que no voy a hacer yo ahora. Vamos a ver cómo puedo situarlo de manera que veáis. Ahí podéis ver los pernos. Ups. A ver si enfoca. Ahí. Ahí podéis ver los pernos que están a diferentes alturas. Están a diferentes alturas porque están ganzuados. Allí veis uno que está metido. Están ganzuados. Y ahora lo que voy a hacer va a ser volver el rotor a su posición inicial. Voy a hacerlo por detrás, a ver si soy capaz de meter el tensor por detrás. Y veréis cómo vuelven a saltar todos cargados a muelle. Ahí está. Vuelven a saltar, vuelven a estar todos cargados a muelle. Si los comprimes, vuelven a salir. Todos funcionando. Una cerradura espectacular, una verdadera pena no poder
desmontarla y ver cómo es por dentro, pero aquí veis cómo sigue funcionando. Y como os digo, haciendo tensión con un tensor, como se debe de ganzuar, es el único vídeo sería este que he encontrado en internet. Muchísimas gracias, Tony, por mandarme esta cerradura. Es realmente fantástica, una verdadera pasada. Se queda al menos una mitad en mi colección. No estoy seguro si guardaré las dos, tengo que pensarlo. Y a todos vosotros, esta habría sido la apertura de este Basset modelo Axi Home, 15 pernos activos, precioso, fantástico. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.